Bienvenidos a este nuevo canal. Bienvenidos a Cartos. Mi nombre es Diego y mi intención es y será de analizar a través de los mapas ciertos acontecimientos relacionados con la geopolítica y la historia. Como no puede ser de otra forma, el primer tema que vamos a tratar es Ucrania. ¿Qué significa Ucrania? Según la hipótesis generalizada, significa tierra fronteriza. Veamos por qué. Ucrania está situada en el continente europeo y comparte sus fronteras con los siguientes países. Al oeste con Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Polonia, países miembros de la Unión Europea, y con Moldavia, país que ha pedido recientemente su ingreso en la Unión Europea. Al norte comparte frontera con Bielorrusia y, por supuesto, al este con Rusia, con quien comparte una frontera de casi 2.000 kilómetros. El Mar Negro y el Mar de Azov bañan las costas meridionales de Ucrania. Ucrania tiene una superficie de 600.000 kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de Francia. Es esencialmente una llanura baja. La gran llanura europea domina gran parte de las tierras septentrionales y orientales del país, mientras que la llanura del Mar Negro se extiende por las tierras bajas del sur de Ucrania. Las únicas formaciones montañosas son las estribaciones de los Cárpatos, que se encuentran al oeste del país, los montes de Donetsk al este y las montañas de la península de Crimea al sur. Su cota más alta es el monte Goberla, de 2.061 metros de altitud en los Cárpatos. El Dniester y el Bug discurren por la región occidental del país. El Dnieper atraviesa el país de norte a sur hasta desembocar en el Mar de Azov, y el Donetsk, afluente del Don, discurre por la parte oriental del país. El Danubio desemboca al sur. Los ríos ucranianos son lentos y caudalosos y navegables a la mayor parte de su recorrido. Ucrania tiene una población casi similar a la española, con 44 millones de habitantes. La población ucraniana se concentra principalmente en las ciudades, alcanzando un 70% de tasa de urbanización. Sus vecinos comunitarios como Polonia y Rumanía no superan el 60%. Kiev, su capital, con sus 2,6 millones de habitantes hoy amenazados, está situada sobre el Dnieper. Otras 4 ciudades ucranianas superan el millón de habitantes, mientras que son 15 las que superan los 300.000 habitantes. A continuación, vamos a ver cómo el ruso y el ucraniano dividen al país. Al oeste y en el centro del país, los habitantes hablan mayoritariamente el ucraniano, mientras que al sur y al este se habla principalmente el ruso. En algunas regiones orientales, como Crimea, Lugansk o Donetsk, los rusófonos superan el 80% de la población. La actualidad nos ha recordado que Ucrania es un país rico en recursos naturales. Un clima favorable e importantes recursos hídricos con la cuenca del Dnieper como eje central permiten a Ucrania ser una potencia agrícola mundial. Ucrania tiene la mayor superficie de tierras cultivables de Europa, y una parte importante de estas son las llamadas tierras negras o chernozem, tierras ricas en humus y extremadamente fértiles que se extienden por todo el sureste del país. Ucrania es el principal exportador mundial de girasol, con el que se alimenta gran parte del ganado europeo. Es además el segundo mayor productor de cebada del mundo y el tercer mayor productor de maíz, y el octavo exportador de trigo. Si estas tierras de trigo fueran explotadas por Rusia, Moscú sería dueño de casi el 40% del comercio mundial de trigo blando, este trigo que se utiliza principalmente para hacer pan. En definitiva, un inmenso poder geopolítico y económico cuando conocemos la importancia de esta materia prima en los países que dependen de su importación. Ucrania dispone también de importantes recursos minerales, si bien es cierto que el país no explota de forma sustancial estos recursos, aunque sus reservas de titanio y manganeso destaquen entre las 10 primeras del mundo. Cuenta también con la séptima reserva de carbón más grande del mundo, en particular situada en la cuenca carbonífera del Donbass. Ucrania representa una parte extremadamente pequeña de las exportaciones mundiales, 0,1% frente al 16,3% que representó Rusia en 2019. El país, que fue uno de los mayores productores europeos en torno a la Segunda Guerra Mundial, vio envejecer sus instalaciones y luego sufrir graves daños por el conflicto de 2014. El país también cuenta con las segundas mayores reservas de gas de Europa, un tercio del total, solo por detrás de Noruega, pero su producción no es suficiente para cubrir el consumo del país, siendo finalmente un importador neto de recursos energéticos, en particular de la vecina Rusia. Ucrania puede tener recursos sin explotar en el Mar Negro, pero Rusia ya habría recuperado el 80% de los posibles depósitos de petróleo y gas tras la anexión de Crimea en 2014. En el frente atómico, Ucrania tiene el 2% de las reservas mundiales de uranio, 4 veces menos que Rusia. Recursos significativos, pero nuevamente difíciles de explotar a un coste competitivo, tanto en términos de extracción como de transformación en combustible. Actualmente, Ucrania tiene 15 reactores nucleares en funcionamiento, repartidos entre 4 centrales. La central de Zaporilla, situada sobre el Dnieper y controlada desde el 4 de marzo por fuerzas rusas,
Es la mayor central europea. Otra conocida central ucraniana es la de Chernóbil, que sufrió el 26 de abril de 1986 el accidente nuclear más grave de la historia, pero a pesar del gran desastre continuó funcionando hasta el 15 de diciembre del año 2000. Poco después del desastre se estableció una zona de exclusión para evacuar al personal de Pripyat y las aldeas circundantes e impedir el acceso al público. En la actualidad esta zona cubre más de 2.200 kilómetros en el norte de Ucrania y 2.600 kilómetros cuadrados en el sur de Bielorrusia, formando la llamada Reserva Radioecológica de Polesia. Fuerzas rusas tomaron el control de las instalaciones el día 25 de febrero. Estas centrales nucleares permiten dar electricidad a un tejido industrial amplio y concentrado en torno a las grandes ciudades ucranianas. La industria ucraniana se ha especializado principalmente en la transformación de sus materias primas. Por ejemplo, Ucrania produce el 54% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol o el 65% del gas neón a nivel mundial, un recurso esencial para fabricar microchips. Ucrania ha sabido diversificar una parte de su economía en los últimos años. Hoy es uno de los países más dinámicos en el mundo de la informática, del software y de los videojuegos, además de ser el centro europeo de externalización de las tecnologías de la información. Las firmas ucranianas están localizadas en las principales ciudades del país: Kiev, Leópolis, Kharkov y Dnipro. La situación geográfica de Ucrania y su extensión hacen de las infraestructuras, en especial las de transporte, un sector de vital importancia. A pesar de contar con la tercera red ferroviaria más importante de Europa, la gran mayoría de la producción ucraniana es exportada por su vertiente marítima. Los puertos más importantes se sitúan en el Mar Negro y en el Mar de Azov, siendo el de Odesa el de mayor tráfico comercial. Otra infraestructura esencial para la economía ucraniana son los gasoductos que circulan por el país. Brotherhood y Soyuz, dos de los gasoductos que transportan gas ruso hacia Europa, permiten a Ucrania obtener una renta anual importante. La aprobación del Nord Stream 2 permitiría a Rusia evitar el territorio ucraniano, con el consiguiente impacto económico a Ucrania. Con esto, damos por finalizado el primer episodio de Cartos. Les agradezco haber visto el vídeo hasta el final. En el próximo episodio de Cartos indagaremos sobre la historia de Ucrania. Hasta pronto, amigos.